Entonces, como les decía, en esta modalidad vamos a ir teniendo varias participaciones. Vamos a tener distintos foros, donde bueno, hoy se encontraron con un foro que es un foro de presentación de la materia, donde un poco nos presentamos, Enrique y yo, comentamos un poco nuestra carrera, cuánto hace que venimos dando la materia y demás, y un poco era una invitación para todos, para que se presenten, nos cuenten sus expectativas con respecto a la carrera, a la materia, a qué se dedican, o sea, lo que ustedes quieran. O sea, el foro de hoy no es de carácter obligatorio, ni nada por el estilo, es un poco para ir conociéndonos. El grupo es enorme, ya les digo, son 200 en primer año, pero bueno, en esta modalidad virtual lo podemos llevar adelante, y como les dije, van a ir recibiendo distintos tipos de actividades, algunos trabajos para hacer en los cuales van a tener en ciertos tipos de actividades de unificación de conceptos van a tener una semana para resolverlos, en otros van a tener 2, en otros van a tener participaciones en foros, y varios tipos de actividades que se van a ir apareciendo, no todas las semanas, pero con cierta regularidad van a ir encontrando nuevas actividades, aparte del material que van recibiendo. Las actividades que son, o sea, a ver, de carácter obligatorio son los trabajos prácticos, que tienen, en el año tienen 3. O sea, el llamado trabajo práctico viene a ser como una especie de parcial, viene a reemplazar lo que es el parcial. Y si se fijan en el plan de trabajo, ahí van a encontrar detallado, ya tienen la fecha y los temas que va a abarcar cada uno de los trabajos prácticos. Y van a tener el tiempo para resolverlo, lo van a subir, y después, una vez que ya están todos subidos, van a ir encontrando las correcciones y calificaciones para tener aprobada la cursada. O sea, el primer paso para aprobar la materia es aprobar la cursada. Y para eso tenemos que tener aprobados los 3 trabajos prácticos. Los trabajos prácticos tienen una calificación de aprobado o desaprobado. No es numérico porque es una materia de final obligatorio. Si fuera una materia promocionable, ahí sí la nota es numérica porque pueden llegar a ir a final o directamente promocional. Pero como es de final obligatorio, la nota es aprobado o desaprobado. Cada instancia de trabajo práctico va a tener su instancia recuperatoria, y como les digo, para tener aprobada la cursada, tienen que tener los 3 aprobados, que se van, digamos, ahora no recuerdo la fecha, pero están distribuidos en todo el año, y en el plan de trabajo lo tienen bien detallado. Una vez que terminan la cursada y tienen aprobados los trabajos prácticos, ya tienen, digamos, el derecho de presentarse a rendir el examen final, que ahí aprobarían la materia. El examen final se hace en el instituto en forma presencial, el cual tienen 5 llamadas por año, y aproximadamente tienen 2 años para presentarse en cada materia. O sea, no tendrían que presentarse obligatoriamente en diciembre, ¿se entiende? Obviamente, quien lo quiere hacer, en diciembre van a encontrar 2 llamados, se pueden inscribir, se pueden anotar ahí y se presentan a rendir. Después tienen un llamado en febrero, un llamado en marzo y un llamado en julio. O sea, tienen varias oportunidades para presentarse a rendir. Y ahí ya tendrían aprobada la materia. Ese sería el mecanismo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Por mi parte, no, con respecto a eso.
Muy bien. Bueno, si les parece bien, entonces podemos encarar el tema de hoy. Podemos encarar el tema de hoy, donde vamos a ver una especie de introducción o presentación. Entender cuando estamos hablando de hardware, de qué estamos hablando y cómo se organiza precisamente el hardware. Así que si les parece bien, voy a compartir la pantalla y comenzamos. ¿Están viendo la pantalla nueva? Sí. Sí. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Van a encontrar el nombre de otra materia, pero ese es el nombre de la materia en que lo doy en la carrera presencial. Nada más que es el mismo tema, así que nada, por eso van a encontrar otro nombre, pero es lo mismo. Bueno, la materia se llama arquitectura, entonces uno dice, ¿por qué se llama arquitectura? Porque cuando hablamos de la... Es una forma de decir, digamos, en distancia se llama estructura de un computador. Y en presencial se llama arquitectura. Y más o menos nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Si vemos la definición de arquitectura, vamos a ver que hay una de las acepciones, que es la que nos sirve a nosotros para estudiar las computadoras, que nos referimos a la cuarta acepción, que dice estructura o forma en que algo está ordenado, dispuesto o construido. Por eso, a eso nos referimos cuando hablamos de la estructura de una computadora, o como es el nombre de la materia, estructura de un computador. Aunque ese no es el único tema que vamos a ver durante el año, porque también los vamos a acercar a los sistemas operativos, y también vamos a ver un poco de nuevas tecnologías. Así que bueno, pero hoy estamos hablando de hardware, o sea, de computadoras. Para eso vamos a analizar lo que es el contexto de una computadora. O sea, la computadora y todo lo que la rodea. Todo lo que la rodea. Entendiendo a la computadora como el hardware, ¿no? La computadora, con una computadora sola no se podría hacer nada, necesitamos además otros elementos. Y eso es lo que vamos a ver. Para eso tenemos tres conceptos. El concepto de sistema informático. A ver, esperen que está entrando gente. El concepto de sistema general de una computadora. Y el concepto de sistema central de una computadora. Los vamos a analizar a los tres sistemas para entender el contexto de una computadora. Por cierto, la definición de sistema, si no la tienen, la vamos a mencionar ahora. Un sistema es básicamente, esta es una definición simple de sistemas. Si ustedes lo googlean, que lo pueden hacer de hecho, ¿no? Se fijan, pueden llegar a encontrar definiciones más completas y demás. Esta es bastante sencilla, pero me parece suficiente para saber que un sistema es un conjunto de elementos o componentes que tienen una interacción, o sea, interactúan entre sí. ¿Y para qué? Para un fin determinado. Para un fin determinado. Depende de cada uno de los sistemas. Y además, como dice acá, un sistema tiene componentes, que son todas las partes que forman ese sistema, tiene entradas, tiene salidas, que es por la entrada por donde ingresan elementos a ese sistema. Las salidas son las salidas por donde emergen desde el sistema de elementos hacia el exterior. Y tiene una frontera que determina dónde comienza y dónde termina el sistema. Y además tiene un entorno. El entorno está formado por los elementos que no son parte del sistema, pero sí interactúan con él. Ese es el entorno del sistema. Entonces, visto este concepto,
vamos a hablar, bueno, acá vamos a tener una pequeña descripción gráfica de lo que es un sistema. Imaginemos que esto que estamos viendo aquí es un sistema. Todo esto es el sistema. Estos elementos que vemos en su interior son los componentes. Esta línea verde que está todo alrededor del sistema es la frontera, lo que determina dónde comienza y dónde termina. Y por otro lado, también tiene puertas de entrada y de salida, que es por donde ingresan elementos y salen. Y más allá de eso, hay un entorno, que está representado por estos triangulitos que están afuera, que son elementos que no son parte del sistema, pero sí interactúan con él. ¿Está? Eso es para redondear el concepto de sistema. Y a partir de ahí lo vamos a aplicar en sistema informático y en sistema de una computadora. Acá tenemos una definición de un sistema informático. Un sistema informático está formado por varios elementos, donde tenemos el hardware, tenemos el software, además tenemos, digamos, los usuarios, o sea, el ser humano que utiliza ese sistema, y además tenemos datos e instrucciones y soporte físico que lo puede contener. ¿De qué está hablando cuando decimos soporte físico? Por ejemplo, el soporte físico es aquel elemento que puede contener datos, puede contener instrucciones. Cuando digo instrucciones, digo programas, digo aplicaciones. Por ejemplo, un pendrive puede ser un soporte físico. Un soporte físico puede ser una unidad de disco. O sea, el disco propiamente dicho es un soporte físico. ¿Por qué? Porque contiene datos, contiene programas. Por ejemplo, una hoja de papel también es un soporte físico, porque una vez que pasa por la impresora y la impresora imprime el archivo que sea, está conteniendo información que sale de la computadora. Por eso también son elementos que forman parte del sistema informático. A ver, acá tenemos en este dibujo bastante obsoleto. Obviamente hoy en día las computadoras no tienen esta misma forma, pero más o menos nos sirve para tener una idea de lo que es un sistema informático. Todo lo que vemos en este gráfico forma parte del sistema informático. El hardware, o sea, lo tangible, la computadora; el software, que son los programas, las aplicaciones, el sistema operativo y demás; los datos, que son aquel elemento con los cuales vamos a hacerlos ingresar en la computadora para que sean procesados y de esa forma obtener información; y después las personas, propiamente dicho, o sea, los usuarios que usan ese sistema informático. O sea, que dentro de un sistema informático, una computadora es solamente uno de los componentes. No es que la computadora en sí no es un sistema informático, es parte del sistema informático, es un componente. La computadora sola no forma un sistema informático. Necesitamos otras cosas. Hasta quizás podrían haber varias computadoras dentro de un sistema informático. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ni hablar. Cuando en una oficina pueden estar en red y demás. Por ejemplo, la foto que tenemos atrás mío es el centro de cómputos del instituto, donde tenemos, qué sé yo, son casi 30 computadoras conectadas en red. Atrás ven la laderita esa donde está el servidor y demás. Todo eso es un sistema informático. Y además hay más elementos de ese sistema que no se ven en la foto. Hay impresoras en distintas oficinas y demás. Todas son parte de un sistema. Yo les puse un sistema... Los modems también. Y en realidad son parte de la red, claro, también. Todos esos son partes de un sistema informático, que, como dijimos recién, se pueden resumir en estos 4 componentes.
el hardware, o sea, las computadoras, el software, o sea, todo lo que es programa, sistema operativo, aplicaciones, utilitarios y demás, los datos y la información, y los usuarios, todas aquellas personas que participan en el uso de ese sistema, que puede ser una sola o pueden ser un montón. De los 4 elementos básicos del sistema informático, ahora nos vamos a ocupar de uno solo, que es de las computadoras, o sea, del hardware. Y acá tenemos una definición de computadoras según la Real Academia Española. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué era utilitario? Que no... Utilitario, por ejemplo, aquellos programas que me permiten hacer cierto tipo de trabajo. Por ejemplo, el utilitario por excelencia es el paquete de Office. Ah, listo. Está bien, ahí sí. Gracias. No, por favor, por favor. Acá tenemos algunas definiciones según la Real Academia. Igual, tomemos con pinza lo que dice la Real Academia. Pero bueno, está bueno mencionarlo, que es una definición de computadora. Yo tengo mi propia definición, que no es ni mejor ni peor que otras. Para mí, una computadora lo puedo resumir en 4 palabras, ¿no? O sea, con 4 palabras puedo definir una computadora, que en realidad son un poco más. Pero digo, 4 palabras claves. Un computador es aquel dispositivo capaz de procesar datos y ejecutar instrucciones. Dispositivo electrónico capaz de procesar datos y ejecutar instrucciones con un fin determinado. O sea que es como una especie de calculador multipropósito. ¿Por qué calculador? Porque en términos generales una computadora no deja de ser un aparato que hace cálculos, así como una calculadora. El tema es que la calculadora tiene las funciones ya definidas y limitadas. Se pueden hacer ciertos tipos de cálculos con una calculadora. Ahora, una computadora tiene tal versatilidad que me permite hacer el tipo de cálculo que yo necesite. Y cuando digo el tipo de cálculo que yo necesite, me refiero a que puedo hacer correr la aplicación que necesite. Y digo multipropósito porque hay miles de aplicaciones distintas con distintos propósitos. ¿Está? Para lo que sea, para comunicarme, para escuchar música, para editar texto, para codificar un programa, para lo que sea. Por eso decimos que es multipropósito. Y decimos que es un calculador porque lo que hace el procesador básicamente es calcular. El proceso de datos se puede resumir en eso, y eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Ahora es tiempo más que nada de definiciones generales. De estas definiciones yo me quedo con esta acepción que dice máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de información capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos, mediante la utilización automática de programas. O sea, está bien esa definición, está bien. Un celular, una tablet sería entonces una computadora también. Sí, sí, es otro tipo de computadoras, pero sí. Está dentro de lo que es el universo PC, están las de escritorio, están las portátiles, están las que son tipo tableta o tablet, y hoy en día podemos decir que un smartphone también es una pequeña computadora, porque tiene la misma arquitectura, básicamente, que las computadoras grandes, nada más que en otras dimensiones. Y tiene un plus, un smartphone, que además me permite comunicarme telefónicamente. Obviamente, al ser un dispositivo mucho más pequeño, las capacidades y los rendimientos de ese dispositivo son mucho menor
a una PC de escritorio, por ejemplo. Pero la estructura con la que están armadas son similares. Por eso también podemos decir que es una pequeña computadora, un celu de los de hoy, ¿no? Un smartphone. O incluso una tablet. ¿Está? Entonces, sí, ¿alguna pregunta más? No, los relojes esos que son nuevos de Xiaomi y demás, que son digitales y puede tener aplicaciones, ¿eso también o ya ahí empieza a limitarse? A ver, ya hay ciertos tipos de dispositivos que son tienen una arquitectura muy similar a un computador, por ejemplo, un reloj inteligente, incluso una Smart TV, pero todavía, o sea, de ahí a decir que, o sea, o incluso las computadoras de los coches, que de hecho se le dice computadora. Sí, Podemos decir que son computadoras, pero ya quedaría afuera eso que decimos que es multipropósito, porque, digamos, están centrados en cierto tipo de funciones, ¿se entiende? Tanto, claro. tanto la computadora de un coche, como la de un reloj inteligente, como una Smart TV, ¿no? Y demás. Sí, podemos ver la arquitectura de una computadora, pero con muchas más limitaciones porque solamente se va a circunscribir a ciertos tipos de funciones. Claro, volvemos como a lo de las calculadoras Exactamente, viejas. Se exactamente, limita. exactamente. Muy bien. Entonces, como dice aquí, la computadora, como dijimos antes, es uno de los componentes de un sistema informático, pero a la vez, una computadora es un sistema en sí mismo. O sea, el sistema informático tiene un subsistema que es la computadora. ¿Por qué? Porque podemos considerar a la computadora como un sistema en sí mismo, con sus fronteras, entradas, salidas y componentes. ¿Cómo se llama este sistema? Se llama Sistema General de un computador. Por eso cada vez que me escuchen hablar del sistema general, estoy hablando de una computadora en forma general. Me van a escuchar decir muchas veces sistema general. Y Sí. también, como les dije, tienen sus componentes, fronteras, entradas, salidas, y además tiene un entorno. El entorno de una computadora, sabiendo que una computadora es un componente del sistema informático, el entorno de una computadora son el resto de los componentes del sistema informático, o sea, los usuarios, el software, los datos, la información. Muchas veces confundimos al software como parte de la computadora, y en realidad el software no es parte de una computadora. ¿Por qué tendemos a pensar que sí lo es? Porque por lo general en las computadoras ya tenemos el sistema operativo, ciertas aplicaciones y demás, y intuitivamente la vemos como parte de la computadora, pero no. Digamos, la computadora es solamente el hardware. ¿Está? Claro, yo lo que hago, como para no confundirme, me lo imagino como la computadora apagada. Ahí sería todo lo que es el hardware. Exactamente, Y yo exactamente. usando la computadora prendida, ahí ya se forma un sistema informático donde yo, no sé, el Usás el módem, la hardware, impresora, la compu claro, y las aplicaciones, no sé, el programa, y ahí sería el sistema informático, ¿no? exactamente. Como tenemos acá en este gráfico, usuarios, programas, datos, y este componente que lo hice más grande, que es la computadora, que es un sistema en sí mismo. Es un sistema dentro de otro sistema, llamado sistema general de una computadora. El entorno del sistema general de una computadora es el resto de los componentes de un sistema informático, o sea, usuarios, programas y datos. ¿Por qué? Porque son aquellos elementos que interactúan directamente con la computadora.
¿Y cuáles son los componentes de una computadora, dirán ustedes? Básicamente son dos: el sistema central y las unidades de entrada y salida. Básicamente son dos. Vamos a ver que a su vez, dentro del sistema central, ya de hecho, vemos que hay otro sistema dentro del sistema. Dentro del sistema general de una computadora hay otro sistema que es el sistema central, también con sus componentes. Y cuando hablamos El de... ALU. ¿Cómo? ¿El ALU, la unidad central de procesamiento era? No, algo... El CPU es uno de los componentes, unidad central de procesamiento. Y después tenemos las unidades de entrada y salida, que nos referimos a los periféricos. En cualquier momento me parece que se corta, quedan 2 minutos y pico. Igual lo que vamos a hacer, una vez que se corte, para terminar con esta, que queda un poquito más nada más, nos volvemos a conectar unos minutitos más. Hoy se nos hizo un poco tarde por todo el problema que tuve con el enlace, del cual les vuelvo a pedir disculpas, ¿no? No pasa nada. Entonces, acá podemos ver el sistema general, que es una computadora, que a su vez, uno de sus componentes es otro sistema llamado sistema central. ¿Cuál es la función de una computadora? Se los dejo acá tecleando. Les propongo desconectarnos y volvernos a conectar. Ahí tengo cosas en el chat que no las puedo ver. Yo recién entro por sí, se graba, Cintia, se graba y queda después colgada en la plataforma. Vamos a ver los tipos de arquitectura, von Harvard y von Neumann. Vamos a basarnos siempre en la de von Neumann. Para quien me preguntó eso, Leonel. Salimos y volvemos a entrar, gente, por favor. Sí. Gracias. A ver. Seguimos compartiendo. Y nos quedamos aquí, donde dice, ¿cuál es la función de una computadora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la función de una computadora? Solucionarnos la vida, sí, claro. Hacer cálculos. Hacer cálculos, muy bien. Muy bien, muy bien. A veces esta pregunta puede aparecer en una instancia, no quiero decir instancia evaluatoria porque queda re mal, re profe, no. Pero sí, en realidad sí, un día lo pueden encontrar en forma escrita, ¿no? Y lo tienen que responder en cierto tiempo. Y a veces nos encontramos con Enrique, todo un solo de viola impresionante que escribe en 1 carilla y media sobre la función de una computadora, que uno dice, wow, Dios, guitarreo, o sea, pero bien, digo, que a veces está bien, pero de repente esto se puede resumir en una frase muy corta. A ver. No, además que hoy en día las computadoras hacen todo. No, Claro, lo sí, que te imagines. hacen lo que uno puede imaginar. O sea, pero en realidad todo eso, la diversa cantidad de cosas que puede hacer, se puede resumir en lo siguiente: una computadora procesa datos y ejecuta instrucciones. Cuando decimos procesa datos, o sea, hace cálculos con los datos que van ingresando. Y cuando digo ejecuta instrucciones, o sea, hace correr aplicaciones, programas, que son, después de todo, instrucciones que va recibiendo el procesador para ir procesando esos datos. O sea, 4 palabras. Procesa datos, ejecuta instrucciones. El que pone eso, listo, punto, ya está, ya tiene un punto. Ahí les tiro. En una calculadora sería procesar los datos, cuando apretás los botones y después ejecuta, suma, no sé, suma los números. Claro, bueno, en realidad esa suma es el resultado del proceso de esos datos, que es el cálculo. El proceso de datos es el cálculo. Y ese resultado es la llamada información.
O sea, la computadora emite información. ¿Para qué procesa datos? ¿Para qué ejecuta instrucciones? Para obtener información que partieron de esos datos. ¿Y para qué sirve la información? ¿Para qué calculan que puede servir? Para tomar decisiones. Muy bien, Elizabeth. La información básicamente me ayuda en la toma de decisiones. No me va a garantizar que tome la decisión correcta, porque después de todo es una decisión personal o grupal, digamos. Pero da una gran ayuda en la toma de decisiones. Uno permanentemente está procesando datos, las personas procesamos datos. Si estamos manejando y vemos ese aparato con 3 colores, rojo, amarillo y verde, los datos son esas luces encendidas, luz roja encendida, luz amarilla encendida, luz verde encendida. Y los procesamos, entendemos que es un semáforo y cada una de esas luces tiene un significado. Si está la luz roja encendida, ¿cuál es la información? Con la luz roja hay que detenerse. Esa es la información. Claro. Después la decisión es No, mía. Esa nosotros, información me ayuda a la toma de decisiones. Eso no garantiza de que yo detenga, porque como lo vemos a diario, mucha gente ignora la luz roja y cruza el semáforo en rojo. O sea, es su decisión. La información la tenía. O sea, la información no nos garantiza que vayamos a tomar la decisión correcta. A eso quiero llegar. ¿Se entiende, no? Entonces, como dice acá, la función de una computadora es la de procesar datos por medio de la ejecución de ciertas instrucciones para obtener información. Es el resumen de todo lo que acabamos de hablar recién. Entonces, y acá también, lo que les dije hace un rato, para mí una computadora es un calculador multipropósito, porque básicamente realiza cálculos aritméticos y lógicos, y es multipropósito porque le podemos hacer correr la aplicación que nosotros decidimos. ¿Está? Sí. Entonces, el sistema general del computador, o sea, la computadora, está constituido por el hardware, y es un buen momento para ver nuevamente la definición de hardware, que también la van a encontrar en el manual y demás. Cortita y al pie. Hardware, los medios físicos que constituyen un proceso de datos. O sea, todo lo que es físico, todo lo que es tangible, es hardware. Y el hardware tiene diversidad de elementos. Hay varias formas de clasificarlos. La forma en que lo vamos a clasificar y lo vamos a organizar es de acuerdo a su función, a la función que realiza cada uno de estos elementos de hardware. ¿Y cómo se organiza de acuerdo a su función? Se organiza a través de los bloques funcionales del hardware. Concepto. Bloques funcionales del hardware. Y básicamente son 4. Entrada, memorización, salida, procesamiento y salida. salida. Estos bloques tienen, digamos, una estructura muy similar al concepto de proceso de datos. El concepto de proceso de datos es entrada, procesamiento y salida, aunque en realidad, antes del procesamiento, hay una parte más que es memorización. Entonces lo que vamos a ver es que cada elemento de hardware se puede clasificar en uno de estos 4 bloques. Pero eso lo dejamos para nuestro siguiente encuentro, que será en un par de semanas, a la misma batihora y por el mismo baticanal. Nos volvemos a encontrar el lunes 28. Acá les dejo la bibliografía, con lo cual armé toda esta presentación.
Y bueno, y seguramente el día de mañana van a encontrar el enlace en la plataforma con toda la clase de hoy, y además van a tener el PowerPoint que usamos hoy para que lo descarguen y lo puedan volver a ver. Así que no sé si queda alguna pregunta más, díganme y así ya vamos cerrando nuestro encuentro. No hay ninguna por mi parte. Ninguna, profe. Bueno, Muy claro todo. bueno, me Todo bien, alegro. profe. Gracias. Les Muchas agradezco. gracias. Les agradezco a ustedes. Nuevamente pido disculpas por lo de hoy. Ya tenemos el enlace, lo voy a corregir en la plataforma, así ya no vuelve a ocurrir ese error. Van a ocurrir seguramente otro tipo de errores, esperemos que no. Pero bueno, gente, les mando un saludo a todos. Espero que pasen buenos días. No se olviden que ante cualquier duda pueden mandar mensajes a través de los mensajes de la plataforma, que periódicamente tanto Enrique como yo lo podemos ir contestando. Sí, Patricio Vázquez levantó la mano. Sí, Patricio. Sí, te hago una consultita. Acá justo una compañera puso, un compañero, perdón. Si la siguiente clase se va a superponer con la de inglés, el jueves también está inglés 9:30, o hay, no sé si sabe algo de Los, eso, ¿no? los lunes 9:30 tienen Zoom con inglés. Sí, hoy entramos, yo entré más tarde porque estaba con la profe de inglés. Ah, bueno. Eso yo no Pero lo ella sabía, dijo que lo iban a ver, lo iban a hablar, dijo, porque para ver cómo lo organizaban. este siempre fue el horario Sí, de bueno, estructura. es un chat, pero justo está, es un chat, pero bueno, si vos querés hacer consultas, justo Claro. consultas. Este siempre fue el horario de estructura de un computador, pero bueno, no se hagan problema que cuando comienza la cursada puede llegar a haber este tipo digamos, de interferencia entre dos materias, pero bueno, lo hablaremos, lo solucionaremos para que no tengan este tipo de inconvenientes y obviamente ya se les va a avisar cuáles serían los cambios. Así que bueno, gracias por decirme, porque yo ignoraba esto. Así que bueno, ya mañana vemos si lo podemos solucionar y se les va a avisar a través de los mensajes. ¿Está, gente? Está bien. Dale, profe, gracias. Un saludo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buena Buenas semana. noches. Gracias. Chao. Buenas noches para todos. Chao. Chao.